Bueno, está prendido. Sí se escucha, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en la segunda carta de Pedro. Y bueno, el título de este día es Una vida cristiana eficaz. Una vida cristiana eficaz. Y cuando hablo de una vida cristiana eficaz, no hablo de cómo ser exitosos, porque generalmente nos gusta ese tipo de aplicaciones, cómo ser exitosos en la vida, cómo lograr que me vaya bien. No, porque el cristiano tiene su mira, tiene su objetivo en las cosas de arriba, ¿sí? El cristiano tiene su mira en las cosas de arriba. Nosotros cuando llegamos al conocimiento de Dios nos damos cuenta de algo, que este camino, esta tierra es temporal, ¿sí? Nuestra morada es eterna. Aquí estamos de paso y mucha gente lo sabe, aquí estamos de paso, pero no saben a dónde van después, nosotros sí. Entonces, viviendo una vida cristiana eficaz es cumplir el propósito por el cual Dios me salvó y estar seguro que voy a tener una amplia entrada a la presencia de Dios. En eso a veces no trabajamos. Y quiero darles un poquito de antecedente de esta epístola. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pedro en tiempos de gran persecución en la iglesia. Había un emperador romano que se llamó Nerón, Claudio Nerón, y era conocido porque era tremendamente despiadado. ¿Así está bien? ¿Se escucha o se está moviendo? ¿Sí? Porque era tremendamente despiadado. Él aborrecía a los cristianos. Al principio que empezó el cristianismo, la era de la iglesia, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y Él resucitó, la gente identificaba a los cristianos como un movimiento judío, como con los judíos, y pues no les daban tanta importancia, pero cuando se dieron cuenta que era algo diferente, se les hacía extraño. Y obviamente el enemigo de Dios usó a personas, en especial a este emperador, ¿cómo les dije que se llamaba los que están aquí? Nerón, para perseguir brutalmente a los cristianos. Entonces es muy importante entender esto. Esta carta fue escrita cuando la iglesia estaba sufriendo gran persecución. Había mucho sufrimiento. Los cristianos estaban esparcidos porque estaban siendo perseguidos. Ahora, ¿qué hacía Nerón con los cristianos? No nada más los mataba, no nada más los metía a una cárcel, sino que los torturaba. Los mataba brutalmente. ¿Saben cómo morían los cristianos? A veces los ponían unos trajes de animal para que el olor a animal, a sangre, hacía que otros perros y otros animales los matasen. Prendía su jardín con cristianos. El adorno de su jardín eran antorchas, pero eran antorchas vivientes. ¿Pueden imaginarse eso? ¡Qué crueldad! ¡Qué muerte! Perdónenme, como que no, siento que hay mucho como golpeteo en el micrófono. ¿Qué otra forma los crucificaba? Se encargaba que las muertes de estos seguidores de Cristo fuesen muertes tremendas. A esos cristianos les escribió Pedro. Ahora, ¿Pedro dónde estaba? Pedro, cuando escribió esta epístola, estaba en la cárcel. En una cárcel en Roma que se le llama la cárcel Mamertina, en la que también estuvo el apóstol Pablo. Y esta cárcel, en los años recientes, ha sido abierta al público. Antes no se podía entrar a esta cárcel. Ahora, si tú vas a Roma, puedes visitar esta cárcel. Que mucha gente va al Vaticano.
Pero ahí en Roma está la cárcel mamertina. Allí en Roma también hay lugares que eran donde, ahorita se me fue el nombre, alguien que me acuerde, donde se escondían los cristianos en los subterráneos. ¿Cómo se llamaban esos lugares? Catacumbas, sí. Para que cuando vayan a Roma visiten esos lugares que están abiertos para el público. Entonces, volviendo aquí, no nada más estaba Pedro en la cárcel, sino que él sabía que pronto iba a ser muerto. ¿Y saben qué? Me puedo cambiar de micrófono, porque no sé si lo tengo mal puesto, alguien me ayude, pero siento como un golpeteo muy incómodo. A ver, acomódamelo. A ver si ok. Bueno, si no se escucha bien, voy a hacer el cambio, discúlpenme. Entonces, les estoy comentando que Pedro, cuando escribió esta carta, él sabía que ya iba a ser crucificado. Hoy, el día de hoy, nos vamos a basar en segundo libro de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, ¿sí? Esa va a ser nuestra base del día de hoy. Entonces, dice esto, versículo 12. Voy a empezar tantito en el 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Dice aquí, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo. En otras palabras, en el original era como esta tienda se debe desmantelar, ¿sí? En el original, o sea, debo abandonar este cuerpo. ¿Por qué? Porque esta tienda, esto nada más es como ese tabernáculo, ¿no? Es temporal. Va a abandonar el cuerpo. Se acerca el tiempo de mi partida. Ahora, cuando un hijo de Dios muere, o cuando alguien muere, no deja de existir, sino que abandona el cuerpo. Porque su espíritu, su ser, lo que esa persona es, abandona esta morada temporal y va a su morada eterna. De tal forma que las personas que mueren siguen existiendo, pero o están en el infierno o están en el cielo. Entonces él dice, ya sé que en breve voy. ¿Cómo él sabía que iba a abandonar el cuerpo? ¿Cómo él sabía que iba a abandonar el cuerpo? No voy a tocar todos los versículos, pero Jesús se lo dijo, ¿se acuerdan? Años antes Jesús le dijo. Cuando Jesús confirmó el llamado de Pedro, que le dijo, apacienta mis ovejas, le dijo, va a llegar un día, Pedro. Ahorita tú haces lo que tú quieres. Está creo que en el capítulo 21 de Juan. Ahorita tú haces lo que tú quieres, pero va a llegar un día en que otro, ¿se acuerdan de ese pasaje? Otro te ceñirá. Y dice ahí, hablando del tipo de muerte con la que había de morir. Jesús le dijo, ahorita vas y vienes, pero llegará un día en que otro te va a ceñir, hablando de su muerte. Él sabía que iba a morir. Él estaba en la cárcel. ¿Y por qué es importante esto? Porque el saber, hermanos, que él ya iba a irse con su Señor, le apremiaba, le motivaba a asegurarse de darle al pueblo de Dios y al cristiano que estaba sufriendo los fundamentos, las bases, lo más importante que puede ser o decirse
para su vida cristiana. No sé si me estoy explicando. El saber que le quedaba poco tiempo, decía, no les puedo hablar cualquier cosa. Tengo que hablarles lo que es de más suma importancia porque me queda, como dice, poco tiempo. ¿Sí lo están viendo ahí? ¿Cómo dice? Versículo 14, sabiendo que en breve es como cuando si tú supieras que vas a morir, si a ti te dicen, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad terminal, te queda un mes de vida, yo creo que tú vivirías la vida diferente, ¿no? Si tú tienes hijos, pensarías, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo más importante que mis hijos deben saber? Porque tengo un mes. Tengo un mes para hacer lo mejor que pueda usar mi tiempo. Y por eso esta carta cobra mucha importancia. ¿Qué era lo que Pedro dijo? Esto es de suma importancia. Es tan importante que dice en el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que vamos a estudiar hoy en los versículos del 1 al 11. ¿Cuáles son estas cosas que dice Pedro? Yo no te las voy a dejar de recordar, aunque vosotros las sepáis, porque a lo mejor hoy dices, hoy no aprendí nada nuevo. A lo mejor ya la sabes, tienes años en el cristianismo, la sabes, pero ¿sabes qué pasa? Se nos olvidan. Se nos olvidan. Y estas cosas son tan importantes, tan fundamentales, que tenemos que tenerlas todo el tiempo en nuestros corazones. Y dice, y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. El despertaros. A veces, hermanos, en el caminar cristiano, viene un relax, que no es sano, al contrario es peligroso. ¿Y qué quería Pedro? Despertar. Despiértate con amonestación. Recuerda qué es vivir una vida eficaz, qué quieres lograr, de qué se trata esta vida a la que Dios te ha llamado, en qué es lo que te tienes que enfocar. No te distraigas con ir, con venir, con actividades, no te distraigas. Esto es lo más importante en lo que tienes que enfocarte y en lo que tienes que poner todo tu esfuerzo. Y dice, se los voy a recordar siempre. Ahora, no, hermanos, no se equivoquen de pensar que se los va a recordar siempre porque Pedro murió y se comunica con nosotros. No, ¿de qué forma nos los iba a recordar siempre? Porque quedó escrito. Quedó escrito. Es palabra inspirada, quedó escrito. Él ya está con su Señor. Cada persona en Cristo que deja este cuerpo es como su graduación, ¿saben? ¿Saben qué es una graduación? No de tus lentes, ¿eh? Graduación de prepa, graduación de carrera. En teoría te gradúas cuando ya alcanzaste un nivel de graduarte. No que sean perfectos, pero es la graduación. Y entonces dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿En dónde? En el libro de Juan, se los acabo de mencionar. También yo procuraré con diligencia después de mi partida, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cómo con diligencia? Pues escribió. Se tomó el tiempo de escribir con diligencia todas las cosas para que después de que él se fuera quedara escritas, que hasta el día de hoy, 2000 años después, estamos escuchando lo que Dios le dijo a Pedro, que era muy importante para nuestro caminar cristiano. Ahora, muchos queremos tener un matrimonio eficaz, queremos tener una vida profesional eficaz, y es tanto nuestro deseo de tener tanta vida eficaz que hay bestsellers de eso, ¿verdad? Como ser exitoso, como ser eficaz, pero esto es otra cosa. Tu vida cristiana, tu vida en Cristo. Vamos a empezar a leer el primer versículo.
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Me gusta mucho cómo dice siervo y apóstol. Siervo voluntariamente, porque siervo es esclavo, voluntariamente. Y apóstol por llamado. Pero antes que apóstol es siervo, ¿verdad? Y esto a lo mejor no es el tema, pero es importante notarlo, porque hoy hay gente que se pone unos títulos así muy apantallantes, ¿no? El apóstol fulano, profeta y apóstol. Antes que nada, siervo. Siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Por qué apóstol? Él era un testigo ocular, fue alguien que estuvo pegado a Jesús en la tierra. ¿Sí? Pegado a Jesús, fue testigo de Jesús, estuvo con Jesús, vio a Jesús, convivió con Jesús, aprendió de él de primera mano. A los que habéis alcanzado por justicia, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Ahora les puede sonar alcanzado como si fuera suerte, ¿no? Es que fuiste a la tienda y alcanzaste limones porque ya no había, alcanzaste. No es ese tipo de alcanzado. Ni tampoco es en tus fuerzas alcanzaste porque te esforzaste, no habla de eso. Alcanzado habla de una voluntad soberana, porque yo creo que ustedes saben que nosotros fuimos elegidos por voluntad de Dios, ¿sí? No fuimos alcanzados porque hiciésemos un esfuerzo por ser salvos, porque Dios, no. Dios desde antes que tú existieras, antes de que Dios formase el mundo, Dios en su soberanía te escogió. Entonces está hablándole a Dios a los elegidos, en otras palabras, a los elegidos, por la justicia de nuestro Dios y Salvador. ¿Por qué? Porque Él nos escogió, pero había una imposibilidad y era nuestro pecado. Nuestro pecado nos descalificaba de ir y estar con Dios. Nuestro pecado nos eliminó la posibilidad de estar con Dios, pero por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y ahí es muy importante, todo lo que dicen estos versículos son tan importantes. Hay sectas que dicen que Jesús no es Dios. Aquí está diciendo nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Por qué igualmente? Ahora, Pedro le escribía generalmente a los gentiles, no a los judíos. Y pudiese en aquel tiempo los judíos, hasta Pedro mismo, en el capítulo 10, de hecho, se puso un poquito celoso cuando dijo, oye, ¿por qué van a entrar los gentiles? Porque él como judío se creían una nación especial. No habían entendido que Dios los había escogido para hacer luz y extender la bendición. Le daba como celos, pero ¿por qué ellos? No me gusta. Entonces, quería dejar claro que los gentiles y los judíos que son elegidos, ninguno tiene una fe de segundo. La fe que Dios ha puesto en sus elegidos es igual de preciosa, hermanos. Tú a lo mejor podías ver al pastor de esta congregación que está con el Señor como si tuviese una fe más preciosa que tú, no. Nadie tiene una fe menos o más preciosa. La fe es de Dios y es igual de preciosa. No importa si tú eres pobre, si eres rico, si eres moreno, si eres güerito, si eres chaparro, si eres hombre, si eres mujer, si eres mexicano, si eres de la India, no importa. Dios ha puesto una fe igual. No hay ciudadanos de segunda en las cosas de Dios, no hay. Dice, gracia y paz os multipliquen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y muy importante, ¿verdad? Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quiere decir esto. A veces decimos shalom, paz, y que ten paz, y hay que estar en paz, pero a veces nada más lo decimos como un deseo, que esté la paz de Dios. O le decimos al Señor, dame tu paz, y es bueno, pero hay algo muy importante aquí. Gracia y paz o sean multiplicadas, pero está relacionado con algo. ¿Con qué? Con el conocimiento de Dios.
¿Qué quiere decir? Entre más profundicemos nuestro conocimiento con Dios, ¿qué va a pasar automáticamente? Nuestra gracia y paz van a ser multiplicadas. Porque a veces nuestro cristianismo nada más es un deseo, una palabra, no que orar, vamos a orar que el Señor nos dé paz y vamos a orar, hermano, pero si no entramos al conocimiento profundo de una relación con Dios, nuestro cristianismo no se queda más que en buenas palabras, en bonitas oraciones y en bonitos deseos. Entonces dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y que Dios me ayude a explicar esto, como todas las cosas que pertenecen a la vida. Ahora, ¿de qué vida está hablando? ¿Qué cosas pertenecen a la vida? Está hablando de la vida en Cristo, ¿sí? No de la vida secular. Bueno, la vida secular, pues, o sea, no sé, a lo mejor piensas en dinero, ropa, de la vida en Cristo. Todas las cosas que tienen que ver con tu nueva vida, sabes que tienes una nueva vida en Cristo. ¿Por qué nueva vida? Porque cuando un ser humano nace en esta tierra, hermanos, tiene su espíritu muerto. Ya lo sabes, son cosas básicas, pero como dice Pedro, ya las sabes, pero se nos olvidan. Los únicos que tenían cuerpo, alma y espíritu fue Adán y Eva en el huerto del Edén. En el momento en que ellos pecaron, en el momento en que ellos ofendieron a Dios, vino la muerte espiritual. Y a partir de ese momento, todo ser humano que nace en esta tierra, nace con su espíritu muerto, nace perdido, nace sin deseos ni poder de conocer a Dios. Y cuando Dios viene a nuestra vida, cuando Dios se nos presenta, hace un milagro de resurrección. Hay mucha gente que dice, Dios todavía resucita muertos. Hermanos, ¿cuántos somos el ejemplo de ello? ¿Cuántos muertos han resucitado? Dios resucita muertos. Ese es el evangelio. Dios resucita muertos. Entonces, ¿qué pasa? Nos da la vida, la nueva vida. Nuestro espíritu es vivificado y la vida de Cristo viene a vivir dentro de nosotros. Y de esa vida, de esa nueva vida habla, que es un caminar diferente. Antes nuestra vida era en lo natural. Sí, tengo que comer, tengo que dormir, tengo que estudiar, tengo que trabajar, bueno, tengo hijos, me casé, me enviudé, tengo que pagar deudas. Esa es nuestra vida en lo natural. Pero mi vida en lo espiritual, que es la importante. Así como tú en lo natural tienes necesidades, ¿verdad? No puedes vivir si no duermes. Es una necesidad. No puedes vivir si no te alimentas. La vida en lo espiritual también tiene necesidades. Pero aquí dice Dios algo muy importante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Fíjense algo muy importante, hermano. Nosotros muy frecuentemente hacemos énfasis en las cosas que Dios nos ha dado para la vida natural, ¿verdad? Esas no las conocemos de memoria y las decimos, no te afanes, decimos, ¿verdad? Mateo capítulo 6, no te afanes, dice ese capítulo. Si Dios le da de comer a los pajaritos, si Dios esto, ¿cómo no te da a ti también todas las cosas? ¿Verdad? Busca primeramente el reino de Dios y qué más, y todas las cosas, esas no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Sabemos que Dios nos ha de dar el alimento, que Dios nos ha de dar el techo, que Dios nos ha de dar la provisión, que Dios nos ha de dar la sanidad física, que Dios nos ha de dar la guianza cuando tenemos que tomar una decisión. Bueno, cosas así, ¿verdad? Y a veces todo nuestro cristianismo estamos seguros que Él provee. Estamos seguros que no nos va a faltar la comida el día de mañana porque Él va a proveer. Y sí, Él nos ha dado todo como sus hijos. Pero se nos olvida que Dios también ha provisto lo que necesitamos para una vida espiritual eficaz, para una vida espiritual exitosa. También Él
ya nos ha dado todas las cosas. ¿Sí lo puedes entender en ese versículo? Porque a veces leemos muy rápido sin entender. Quiero que lo leas despacito. Como todas, dice todas, no algunas, todas las cosas que pertenecen a la vida. Puedes poner mi vida nueva, mi vida en Cristo, mi vida espiritual y a la piedad, o sea, la vida piadosa, nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que necesitas para ser un cristiano eficaz, todo lo que necesitas para llegar a la meta, todo lo que necesitas para cumplir tu propósito, hermano, ya te ha sido dado por su divino poder. Él no te trajo a una nueva vida para que fracases en esta nueva vida, para que seas un cristiano mediocre. Dios no te trajo, Dios te ha dado todo para que seas un cristiano y seas un cristiano exitoso, seas un cristiano poderoso en Él. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento. Entonces, Él ya nos dio la salvación, pero hay un canal. Y ese canal es a través del conocimiento del que nos llamó. El conocimiento de aquel que nos llamó. Ahora, ¿qué es conocimiento? No habla de un conocimiento inicial. Un día conociste a Dios. Él te salvó. Sabes que Él es tu redentor. Pero aquí habla de un conocimiento que se profundiza. De una relación que se fortalece en Dios. Y a medida de ese conocimiento hay una obra sucediendo y esa obra se llama santificación. Santificación. Dios te salvó, pero cuando te salva empieza un proceso que se llama santificación y ese proceso se hace mediante el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Entre más conozcas a Dios, más te vas a parecer a Él. ¿Te pasa a ti que te juntas con ciertas personas? Por eso la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque entre más pasas tiempo con alguien, quieras o no, vas adoptando sus modos. ¿Sí? Mis papás 50 años de casados, digo, yo no me acuerdo cómo eran antes, pero hay cosas que les diferían, pero hay muchas cosas que les gustaba lo mismo. ¿Y qué pasa? A veces cuando íbamos a comer, los tres pedíamos lo mismo, ¿sí? O los tres queríamos lo mismo, en la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque estábamos muy juntos, tantos años, te haces hasta de los mismos gustos, ¿no? Te pareces. Ahora, a medida que conoces a Dios, Él te va santificando. No te vas dando cuenta, pero te pareces más a Él. Entonces, fíjense, dice, todas las cosas que nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. O sea, ya te las dio, pero no nada más así, ya me las dio. ¿Cómo las recibes? ¿Cómo las pones en práctica? Es a través del conocimiento de Dios, que es la santificación. No te quedas en un conocimiento, sí, gloria a Dios, ya las tengo. Hay un canal por el cual se activan en tu vida. Y eso es a través del conocimiento de Dios. A través de una relación con Dios. Dice, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y no exagera Pedro, No exagera. Nosotros exageramos. No, fui allá y no sé, y tenía una casa grandísima, ¿no? Y pues, ¿cuánto mide? No, pues, no sé, 200 metros cuadrados, pero grandísima. A lo mejor a ti se te hace grande y ves una más chica. Pero nosotros vamos a exagerar. Pero aquí no. Realmente son grandísimas promesas, preciosas. Son tantas promesas que Juan Bunyan, que ¿saben quién fue Juan Bunyan? Es muy conocido por una obra que él escribió que se llama El progreso del peregrino. Él dijo, en el camino de Dios hay tantas promesas, el camino de Dios está cubierto de tantas promesas que es imposible no dar un paso sin pisar
una de ellas. Este camino está lleno de promesas para cualquier situación de tu vida, para una pérdida, para un problema, para una tentación. Hay promesa de ayuda, de fortaleza, de respuesta, de victoria. Todos los problemas, todas las situaciones, todas las cosas que un cristiano puede enfrentar, yo te aseguro que ya hay una promesa en la Biblia para eso. Entonces, Dios nos ha dado todo, todo nos ha dado. Quiero regresar. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, tenemos al Salvador, que vino a morir por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo, que está aquí con nosotros. Tenemos la palabra escrita, ¿sí? Tenemos todas las cosas con nosotros. No nada más eso, sino que tenemos la vida de Cristo en nosotros viviendo. Y aún los ángeles, el ejército de ángeles de Dios están a nuestro favor. Todo eso está incluido aquí. Todo eso, tenemos todo a nuestro favor. Dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cuál es el propósito? Dice, llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Quiere decir, no es que tú te vayas a convertir en un diosito, sino que la naturaleza santa de Dios ya vive en ti. De tal forma que cuando Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, no es una imitación superficial, es más bien una reproducción de lo que está ahí. A los que somos antiguitos, que no conocíamos las cámaras digitales, que nacimos con camaritas de rollo, ¿sí? Que ibas con tu camarita y comprabas un rollito así. Me da 24 fotos, ¿verdad? 36, 12 fotos, no me acuerdo cuántas. Y luego había personas, antes que se automatizara esto, van a decir que vieja está Carla, todavía ni siquiera automatizaban las fotos, pero había un revelado de fotos, ¿sí? Y entonces sacaban unas plaquitas así que se veían oscuras, pero ya estaba ahí la imagen y pasaba un proceso doloroso, la sumergían como que en unos químicos y no sé qué tantas cosas, no me pregunten porque no soy fotógrafa ni hice eso, que a lo mejor sí esa imagen que ya estaba ahí, que tiene un nombre que no me acuerdo ahorita, negativo, ¿por qué negativo si debe ser positivo? ¿Verdad? Pero era negativo. Si pudiera gritar, pues a lo mejor gritaría de todos los químicos y, ¿no? Pero al final se revelaba la imagen. Es más o menos lo que es. No es una imitación como el mono, ¿no? El mono imita. Nunca han visto un mono que los imite, necesitan ir al zoológico más seguido. Pero los monos imitan, ¿sí? Imitan, copian. Y el cristiano no copia. El cristiano reproduce lo que ya hay dentro de ti, que es Cristo. Entonces te quiero decir, esa imagen estaba oscura, pero ya estaba. Y a través de ese proceso llega a verse en su plenitud. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. La vida de Cristo ya está. A lo mejor se ve oscura como esos negativos, se ve oscurita, pero ya está. Ya está esa simiente santa. Ya está en ti esa vida nueva. Y no te puedes quedar ahí. Tienes que ir en ese proceso hasta que Cristo sea visto en tu vida. Entonces es lo que está diciendo aquí. Ya tienes la naturaleza divina. Y cuando comienzas a decir eso y ves cambios en tu vida, cuando empiezas el camino de Dios, dices, ¿y eso de dónde salió? Si yo antes, híjole, si me hubieran a mí dicho esto, yo hubiera pegado unos trancazos a esta persona. Y de repente, a tu peor enemigo, el que te hace la vida de cuadritos, de repente estás llorando y estás intercediendo por él y decís, Señor, bendícelo. Y de repente dices, ¿de dónde sale esto? Si yo lo odiaba, si yo hubiera odiado. Y de repente estás llorando diciendo, Señor, salva a esa persona. ¿De dónde viene eso, hermano? No eres tú. Esa es la nueva vida que está en ti. Es la vida de Cristo.
Y es la vida que tenemos que desarrollar. Pasamos más tiempo desarrollando nuestras habilidades físicas que aprovechan. Dice, el ejercicio para poco aprovecha. Sí hay provecho, hermano, pero invertimos tiempo, más tiempo desarrollando habilidades que, bueno, sí son buenas, pero se van a quedar. ¿Cuánta gente yo veo, y no me lo tomen a mal, no sé si es emoción, agradecimiento a Dios, pero lo que sea. No, no sé, mi hijo ya terminó la prepa, terminó la carrera, está en el TEC de Monterrey, se graduó con esto, lo tengo en clases de batería, de piano, lo tengo en clases de pintura, lo tengo en clases de arte, de mecatrónica, de quién sabe cuántas cosas. Qué bueno. ¿Y tú? No, pues yo también estoy haciendo esto, estoy tomando clases de acá, me metí al gimnasio, voy 2 horas diarias, mira, ya tengo músculo. Qué bueno. No estoy diciendo que eso sea malo, pero nada más te quiero hacer un comparativo con qué ímpetu desarrollamos habilidades físicas y con qué ímpetu estamos desarrollando la nueva vida que ya está en nosotros. Porque esa vida también necesita desarrollar. Es el carácter de Cristo, el carácter del cristiano para tener una vida eficaz. Y esa es la vida que está en nosotros. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es una característica. Ya nos sacó Dios de lo que hay ahí. No volvamos a lo que hay ahí en el mundo. A vosotros también poniendo toda diligencia. Poniendo toda diligencia. ¿Qué es diligencia? Para que no se me duerman los que están aquí. ¿Qué es diligencia? ¿Qué es? Cuidado. A ver, ¿qué otra palabra? Diligencia. ¿Cómo? ¿Responsables dijiste? Es que estoy... Hacer las cosas bien. ¿Qué otra palabra? Les voy a dar una definición para diligencia. ¿Qué les parece si diligencia la explicamos como hacer el esfuerzo máximo? ¿Sí? Hacer el esfuerzo máximo y prioritario. Prioritario y máximo. Ahora, ¿en qué le vamos a poner más esfuerzo? A esto. Poner diligencia. Yo quiero preguntarte hoy en día, ¿a qué le pones diligencia? Es decir, ¿a qué le pones el esfuerzo máximo y prioritario en tu vida? ¿A qué? ¿A qué se lo estás poniendo? Yo, en particular, batallo con algo mucho. Y es el trabajo. Porque el trabajo consume mucho y de repente digo, Señor, ya le estoy dando más aquí. Qué difícil a veces es manejar eso. Pero no importa las horas. Tienes un horario que cumplir. Pero tu vida espiritual debe seguir siendo tu máximo esfuerzo. De tal manera, hermano, que el tiempo que no estás trabajando, ¿cómo lo estás usando? Porque de ahí tendríamos que cancelar muchas cosas que hacemos para asegurarnos que nuestra diligencia, nuestro máximo esfuerzo esté en lo que vamos a ver ahorita. ¿En qué le tenemos que poner? Y viene muy fácil, 7 cosas. 7 cosas. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Ya tienes la fe? Sí. La fe no es tuya. La fe Dios te la dio. Es el primer don. El primer regalo que Dios te pone es la fe en Él. Ya la tienes. Ya creíste. Tienes la fe de Cristo. No es un creer como la gente que dice, no, yo sí creo en Diosito, ¿verdad? Ni le digan Diosito ni de cariño, porque Él es un Dios grande. Pero mucha gente dice, yo tengo fe en esto. Pues puedes tener fe en lo que tú quieras, pero si no es la fe de Dios, no funciona. Hay una fe natural, una fe natural. La fe de Dios es sobrenatural. Una fe natural a lo mejor puede ser algo así, no exactamente, pero algo así como, pues a lo mejor tienes que viajar y te subes a un avión y tú piensas que no se va a caer, ¿no? Tienes fe en que vas a salir bien. Es natural. Pero la fe es sobrenatural, es una fe que Dios ha puesto en nosotros. Y esa creo que todos, espero que todos la tengamos. Pero no hay que quedarnos ahí, tenemos que añadir. A la fe tenemos que añadirle virtud.
¿Qué es virtud? ¿Se acuerdan de ese versículo que está también en Pedro, que nos sacó para ser testigos de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, pero para anunciar las qué? Las virtudes. Quiere decir excelencias. El cristiano tiene que vivir una vida en excelencia. Habla de un vigor, de una excelencia, de un vigor, de una vitalidad, de algo que te hace sobresalir, de un ímpetu, virtud. Tienes que añadirle virtud, ese vigor espiritual, esa fuerza, esa valentía, ese denuedo a tu fe. Ese deseo de no quedarte ahí, sino esa virtud, esa excelencia. Y luego dice a esa excelencia, a esa virtud, que hay que añadirle conocimiento. Hay que añadirle conocimiento. Ese conocimiento es el entendimiento y la sabiduría de obedecer la verdad. No es un conocimiento, fíjense, en la Biblia no es un conocimiento superficial. Yo conozco a Benito Juárez, pues yo les voy a decir, cuando hice un viaje, pues yo siempre he conocido a Carlos Salinas de Gortari, pero en un viaje que hice, conocí a Carlos Salinas de Gortari. Me tomé foto con Carlos Salinas de Gortari, que para los que no sepan fue presidente de México en 1988. Pero yo puedo decir, lo conozco, sí, conozco lo que hizo en su sexenio, conozco a algunos de sus hijos, no que los conozca en persona, pero pues leo el periódico, estoy familiarizada, lo conocí personalmente, hablamos unos 5 minutos, pero ese conocimiento no es el conocimiento de aquí. Es un conocimiento profundo. Es más, la palabra aquí viene de la palabra koitos en griego, que es intimidad, que es la misma que se usa en la intimidad de un esposo y una esposa. Es un conocimiento íntimo de Dios. Y es un conocimiento práctico de Dios. No es un conocimiento mental, sino es un conocimiento práctico. Es una sabiduría aplicada. Es una sabiduría aplicada. Porque la fe sin obras, dice cómo es muerta, dice Santiago. La fe sin obras es muerta. ¿Ustedes saben quién mató al mar muerto? A ver, ¿quién sabe quién mató al mar muerto? Nada más supiera, ya nació muerto, ¿no? ¿Saben el mar muerto que está en las orillas de Israel y de Jordania? ¿Saben por qué se dice muerto? Porque está salado. Y no puede sobrevivir vida en ese mar. Y mucha gente va ahí y flotas en ese mar que está lleno de sal, de minerales. Y una de las razones por las que ese mar está muerto o tan salado, porque es lo que causa la muerte de que no hay vida, está causada por el exceso de minerales que tiene. Es porque ese mar no cuenta con ninguna salida, como otros que tienen salidas a otros lagos, arroyos. No, se estanca. Y por eso hay un exceso de sales. Por eso es un mar muerto. Cuando nosotros no proyectamos y ejercitamos y hacemos las cosas de Dios, estamos muertos. La fe sin obras es muerta, porque el conocimiento de Dios es un conocimiento práctico. No puedes decir que conoces algo hasta que lo experimentas, hasta que lo vives. Por eso es preocupante cuando paso aquí al frente, es preocupante compartir de un conocimiento mental. Porque aunque nadie que pasa aquí es perfecto, lo poco que Dios nos revela y nos enseña debe ser experimental. Debemos de haberlo vivido. Es un conocimiento revelado que hemos experimentado. Porque si no, solamente es letra. Y muchos cristianos estudian mucho la Biblia, mucho la Biblia, y es un peligro para mí, para ustedes, pero no lo ponemos en práctica. Entonces, ese conocimiento es un conocimiento práctico, no mental. Después dice, a ese conocimiento tienes que agregarle ¿qué? Dominio propio.
Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? ¿Qué palabras podemos usar para decir dominio propio? Controlarse, contenerte. Es como la disciplina de los atletas. Vamos a 1 Corintios 9:25. 1 Corintios. Primera de Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, y está hablando como de los Juegos Olímpicos, de los atletas, ese es el contexto. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Porque si te fijas antes, habla de los que corren por un premio. Entonces, el que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero para nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, todo aquel que lucha, ¿de qué se abstiene? De todo. Hermano, este llamado a tu vida cristiana no nada más es abstenerte del pecado, sino de abstenerse, a ver si lo podemos ver, de todo se abstiene, a ver si puede quedar más claro si vamos a Hebreos 11. De todo se abstiene. Es Hebreos 12, perdón. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos. A ver, de todo se abstiene. El que va a las Olimpiadas, de todo se abstiene. Los atletas, de todo se abstienen. ¿Qué es todo? Porque podemos pensar, no, pues yo no peco, yo no me emborracho, yo no me alcoholizo, yo no me drogo, yo no me meto en deudas. No. De todo se abstiene. ¿Qué incluye ese todo? Y aquí nos dice, despojémonos. Y mucha gente lee así, fíjense, despojémonos del peso del pecado. ¿Está bien leído así? Despojémonos del peso del pecado. Bueno, ahora voy a leerlo. Despojémonos de todo peso del pecado. ¿Ahora sí lo leí bien? ¿No? A ver, díganme bien si lo estoy leyendo bien. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Qué me está faltando? Ok, entonces son dos cosas. Despojémonos de todo peso y del pecado. O sea que nos tenemos que abstener, no nada más del pecado, sino de todo lo que nos cause peso. ¿Saben? Yo he leído, no sé si sea cierto, que la gente que va a las Olimpiadas, por ejemplo, a nadar, que hasta se depilan todo el cuerpo. Y dices tú, ay, pero un vellillo que pueda tener ahí, ¿qué le va a afectar? Bueno, le afecta. En esas competencias de alto rendimiento afecta. Hasta la ropa que se ponen es especial, los zapatos que usan son especiales. Cualquier peso puede arruinar que ganen esa carrera. Entonces, nuestra vida cristiana tiene que ser con dominio propio. Y saben, nos falta mucho ayuno. Tenemos que empezar a ayunar más. Yo tengo que ayunar más. Porque a veces ayunamos en entregarle una oración a Dios y es bueno y Dios se agrada si lo hacemos de corazón. Pero también saben que tenemos que empezar a ayunar como un ejercicio de dominio propio. Como un ejercicio, Señor, quiero obedecerte. Señor, quiero dominar mis sentidos. Te necesito a ti, no solamente de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, en lugar de usar tiempo para comer, porque casi no tengo tiempo, Señor,
el tiempo en que como mis alimentos, en lugar de comer, voy a ir a buscarte, Padre. Voy a ir a comer de ti, te necesito. Dice Pablo que él golpeaba su cuerpo. Se abstenía, se sacrificaba como un entrenamiento para que cuando vengan las tentaciones fuertes a nuestra vida, llámense en el trabajo de decir una mentira, de tomar algo que no es tuyo, tentación sexual, tentaciones fuertes que puedan hacernos caer, ya estamos como ejercitados en el dominio propio. Llega un momento en que quieres gritar, golpear a alguien, algo pasa en tu vida y viene una furia, te dominas. Es algo que ejercitas en tu vida cristiana. De todo se abstiene, dominio propio, de todo nos abstenemos. No nada más de lo malo, sino de todo aquello que nos quite velocidad en nuestra vida cristiana, de aquello que nos quite eficacia en nuestra vida, de todo aquello que nos estorbe. Mire, al grado, mucha gente es que, por ejemplo, yo no le veo nada malo ir al cine. Qué bueno. Yo me gusta ver las películas, que ya casi ni veo películas porque no tengo tiempo y aparte, cada vez que veo una película, es tan raro encontrar una buena película. Pero el cristiano no es que sea religioso, ya no voy al cine, es pecado. No, cada vez vas dejando cosas por buscar a Dios. En eso tenemos que poner, ¿qué dijimos? El máximo esfuerzo. ¿Saben qué es máximo esfuerzo? ¿Alguien de ustedes ha levantado pesas aquí alguna vez? Y se sufre. Estás haciendo la pesa y tienes un instructor personal y dices, ya no puedo, ya no puedo. Y te dice él, otra vez dale, porque muchas veces en el ejercicio realmente empieza el desarrollo hasta que sufre, hasta que llegas al punto que no puedes. Hasta ese punto tienes que hacer 2 o 3 más para que realmente haya un crecimiento. Y es así nuestro caminar. Acuérdate que en cada cosa que le estamos hablando tienes que poner, ¿qué dijimos? El esfuerzo máximo. Ahora, ese esfuerzo no lo puede hacer alguien que no conoce a Dios. Ese esfuerzo, ese vigor para ponerle a las cosas de Dios, ¿quién te lo está dando? Dios. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, que ya te fueron dadas, ¿cómo dice ahí? Por el poder del Señor Jesucristo. Hasta el esfuerzo que necesitas, el vigor que necesitas, ya te fue dado. Entonces, hay que ponerle esfuerzo máximo a la fe, hay que añadirle ¿qué? Virtud, que dijimos que es excelencia, ¿sí? Excelencia. Y después hay que añadirle, ¿qué dijimos? Conocimiento. Quiere decir que tienes que poner tu mayor esfuerzo en conocer a Dios. De tal forma, hermano, que a lo mejor no lo mencioné, pero tienes que ponerle el mayor esfuerzo a pasar tiempo ¿en dónde? También en la palabra de Dios. El mayor esfuerzo. ¿Cómo vamos en nuestra vida cristiana? Porque no nada más es esto, sino acuérdense la palabra diligencia, el mayor esfuerzo y la mayor prioridad. Y después el conocimiento que dijimos, dominio propio. Y después del dominio propio, ¿qué viene? La paciencia. ¿Qué es la paciencia? La fe produce paciencia. Dice el Señor, ¿qué es la paciencia? Es la perseverancia del cristiano. Y esa perseverancia también no viene de ti, viene de Dios. Dios ya te dio. Pero Dios no va a salvar a nadie que no busque su propia salvación. Dios no va a santificar a nadie que no desee. Dios ya nos dio todo, pero tenemos que desear estar en ese proceso. La paciencia que dijimos es perseverancia. Paciencia es resistencia. Paciencia es soportar las pruebas, soportar las luchas, soportar las situaciones difíciles y no las soportamos. El cristiano no soporta esa paciencia de que nos habla Dios. No es un soportar con resignación. El mundo, cuando alguien se muere, te dice que Dios te dé resignación, ¿no?
O te pasa algo muy malo y te dicen, pues que Dios te dé resignación. El cristiano no soporta las pruebas con resignación nunca. Pues ya me fue así, ya fue mi control. No. La soportamos con esperanza, con una esperanza que no avergüenza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que las dificultades que ahorita pasamos están creando en nosotros un mayor peso de gloria, así dice la palabra de Dios, un mayor peso de gloria. No la soportamos con tristeza, no, pues ya no hay de otra. Me está pasando esto, no. La soportamos con alegría, sabiendo que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que amamos a Dios y a los que conforme a su propósito fuimos llamados. Paciencia, soportar las pruebas, es perseverar. El cristianismo no es de esos que llegan a la iglesia y sí, amén, gloria a Dios, y sí, vamos allá y vamos acá y vamos a los hospitales y ya 2 años después, ni sus luces. Perseverancia. Me acuerdo que el pastor decía una frase que me gustaba mucho: esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Paciencia. Que a la paciencia que tenemos que agregarle piedad. Piedad es reflejar en nuestras vidas la cara a Dios. Te voy a dar un ejemplo de un hombre piadoso en la Biblia que te va a ayudar a entender la piedad. Y vienen 2 nombres a mi Biblia. No porque los demás no hayan sido, sino porque Dios nos comparte historias de su vida que nos pueden dar una muy buena referencia de lo que es piedad. Y ese hombre es Daniel y ese hombre es José. Piedad es reflejar de quién eres hijo, a quién te pareces. Es vivir una vida totalmente devota a Dios, totalmente entregada a honrar a Dios. Tan era así la vida de Daniel que cuando él se le invitó a participar de la mesa del rey dijo: no me quiero contaminar. Tan es así en la vida de Daniel que prefería morir a ofender a su Dios. Y a tal grado era tan evidente a todos los que le rodeaban que llegaron a decir: Daniel tiene un espíritu superior. Esa es la piedad. José prefirió ir a la cárcel a ofender a Dios. Piedad. Piedad es parecernos a Dios. Que la gente, que no tengamos que decirle a la gente: soy cristiano. Que la gente a veces, y nunca nos va a decir, hasta sin decirnos, piensa, como dijo el centurión cuando se nubló toda la tierra, cuando Jesús fue crucificado, que dijo: verdaderamente este era hijo de Dios. Porque ven los efectos. Porque esa naturaleza que estamos hablando y que viene aquí, allí en donde estamos, ya se me hizo tarde, perdón, que dice en el versículo 4, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, ¿verdad? ¿Sí lo están leyendo? Eso es la piedad. Una vida tan en devoción a Dios que esa naturaleza de Dios es visible en nuestra forma de ser. Que preferimos morir, preferimos perder, preferimos sacrificar, porque eso nos hace más como Dios. Y a la piedad, ¿qué hay que agregarle, hermanos? Afecto fraternal. Afecto fraternal. Pueden buscar, ya no lo vamos a buscar, ahí pueden anotar 1 de Pedro 3:8. ¿Sí? Ser amigables, ser misericordiosos. Afecto fraternal es ser amorosos, tener disposición para ayudar, tener disposición al sacrificio mutuo. Afecto fraternal no es ser buena onda. Hay mucha gente buena onda. Afecto fraternal es amar al prójimo como a ti mismo. Afecto fraternal es hacer por la gente lo que quisiesen contigo. Porque pues, si pensamos que ser buena onda, pues hay muchos buena onda y no son cristianos. Y ese afecto fraternal llega como que la culminación y es el amor.
El amor es el sello del cristiano. Pues voy a dar varios versículos. Pueden leer 1 Corintios 13. Pueden leer Juan 13:35, donde dice que en esto conocerán a mis discípulos. ¿Por qué? Porque os amáis unos a otros. Ese es el sello del cristiano, es un amor. Ahora les voy a decir, ¿qué es amar? Un ejemplo de amar, del amor que Dios quiere es, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, o que ha dado, ¿verdad? Que dio. Entonces, cuando pensamos en amor, tenemos que entender algo. Es imposible amar sin ¿qué? Sin dar. Es posible dar sin amar. Hay mucha gente que va y da a los pobres, da allá. Es posible que des sin amar. Pero es imposible que ames sin dar. Y no es un dar, es darte a ti con todo lo que tienes. Darte. El amor del Hijo de Dios solamente lo puede dar el Hijo de Dios, el cristiano. Nadie más en la tierra puede manifestar esta clase de amor, porque esta clase de amor es un amor sacrificial. Es un amor donde antepones a los demás antes que a ti mismo. Porque el amor que hoy vemos es un amor, ya que estoy yo primero bien, ya que tengo yo para comer, ya que tengo yo para esto, entonces ¿qué? Ya veo si doy. Pero el amor de Dios es un amor que antepones la necesidad de otro antes de tus propias necesidades. Y ahí, vamos a ver qué sigue. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es tener una, bueno, ya tengo la fe, ya le agregué virtud, es manifestar todas estas 7 cosas, estos 7 elementos, hermano, configuran el carácter del cristiano. El carácter del cristiano verdadero tiene que tener estos 7 elementos, ¿sí? Vigor espiritual, excelencia, tiene que tener dominio propio, tiene que tener paciencia, tiene que tener afecto fraternal, tiene que tener piedad, me la salté, y amor. Y estas cosas no deben de ser escasas, dice, si abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, o sea, son 2 aspectos, uno positivo, el versículo 8 es positivo. Te está diciendo, si abundan, vas a dar fruto, no vas a estar ocioso, vas a estar progresando. Yo les dije al principio de este servicio, en el cristianismo o progresas, ¿o qué? O retrocedes. Estar ocioso y sin fruto es estar yéndote hacia atrás. Que son los apóstatas. Y el negativo dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corto, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no tiene estas cosas, el que no abunda en estas cosas, el que no está poniendo su máximo esfuerzo, no humano, sino el vigor espiritual que Dios nos ha dado, el que no lo está haciendo, tiene la vista corta, está miope, nada más está viendo en pasársela bien en esta tierra. Está pensando en llevársela a gusto. Bueno, sí, busco a Dios acá, pero también esto, o sea, estoy tranquilón, ¿verdad? O sea, está pensando en eso. Y no nada más eso, sino que está ciego, habiendo olvidado la purificación, y llega un punto en que ni se acuerda de dónde Dios lo sacó y otra vez está en el mundo. Y vuelve a la misma vida, como dice la Biblia ahí en Pedro, como el puerco que vuelve al cieno y la perra que vuelve a su vómito. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, ¿quieres vida cristiana eficaz? Una vida cristiana eficaz es una vida en la que Dios nos guarda sin caída.
no caeréis jamás. Si tú no estás haciendo estas cosas, puedes caer. Ahora quiero decirte algo. Cuando dice haced firme vuestra vocación y elección, no es que tú puedas hacer esto para salvarte a ti mismo. Vocación es tu llamado. Tenemos que hacer firme nuestro llamado y elección. Ahora quiero decirte una cosa. ¿Qué es llamado y qué es elección? ¿Qué es vocación? Vocación se puede entender como llamado. Dios te llamó para ser suyo, te llamó para ser su hijo. ¿Y qué es elección? La elección, ¿cuándo sucedió? Antes de la fundación del mundo. ¿Y el llamado cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió tu llamado? Cuando te convertiste a Cristo. Cuando te convertiste a Cristo. Pero ¿por qué pone primero vocación y después elección? ¿No fue primero la elección? Sí. Primero fuiste elegido y después fuiste llamado cuando te convertiste. Pero así fue cronológicamente. Pero cuando tú te conviertes a Cristo, eres llamado, hasta después te das cuenta y te enteras que ya había sido, ¿qué? Elegido. Entonces, cuando haces estas cosas, no es para que tú, mucha gente interpreta mal este versículo y es muy preocupante. Hacer firme vuestra vocación y elección, como si nosotros pudiésemos reforzar nuestro llamado, nuestra salvación, la voy a reforzar. No, más bien, cuando tú haces estas cosas, compruebas que verdaderamente fuiste llamado y elegido. Hay mucha gente, hermanos, hay mucha gente, y ya no me da tiempo de ir a tantos versículos tan importantes. En Corintios, cuando se habla del tribunal de Cristo, vamos a estar en un tribunal de Cristo. Mucha gente dice que va a presentar obras de hojarasca, de otros materiales. ¿Y qué van a hacer, dice la Biblia? Quemados. Dice, sus obras van a ser destruidas, pero ellos no se van a perder, o sea, son salvos. Son salvos. Pero como decimos en México, entraste como de panzazo. Y yo te quiero decir algo, si hay algo que te tienes que asegurar, si hay algo de lo que tienes que estar seguro, es que vas a entrar. Dios no quiere que andemos en temor. Ay, ¿sí seré hijo? ¿Sí seré hijo? Hay gente que tiene una falsa confianza, hermano. Hay gente que tiene falsa confianza. Mira, hasta los que no son cristianos, cada vez que veo que alguien fallece en Facebook y andan pero perdidos en el mundo, ellos están seguros que su ser querido está en el cielo. Así lo veo yo. Ay, te voy a ver y ya. Y lo peor es que hay muchos en la iglesia que tienen la misma falsa confianza. Hay muchos de ustedes que tienen una falsa confianza. Piensan que se van a salvar porque Dios es bueno, porque van a una iglesia, porque no se creen tan malos. Hermano, te quiero decir una noticia, esa es una falsa confianza. No estás preocupado porque tienes una falsa confianza. Y hay muchos que tienen esa falsa confianza que dice que en aquel día le van a decir, Señor, pero ¿cómo en tu nombre? Había una falsa confianza. La seguridad de nuestra salvación está en abundar en estos 7 elementos. Si estos 7 elementos abundan en nuestra vida, haremos firme nuestra llamada y nuestra ley. Estaremos seguros. No somos perfectos, pero estaremos tranquilos y seguros que vamos a llegar. Por eso dice el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada, como dice, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Ve rápidamente, dice el último versículo. Romanos 14:10. Sé que me iba a tardar menos, discúlpenme, pero creo que es palabra de Dios y tenemos que darle esa
importancia. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Romanos 14:10. ¿Por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a estar ante un tribunal. Vea 2 Corintios 5:10. Es que quiero que veas lo que hay. Me interesa que veas lo que hay. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay un juicio del trono blanco donde van a ir a ser juzgados todos los que no quisieron nada con Dios. Pero va a haber un juicio de Cristo, un tribunal de Cristo, que ahí todos los que sí llegaron, todos los que sí son elegidos, vamos a ser evaluados y va a haber recompensas. Va a haber recompensas. Y espero que el día que lleguemos ahí, no nos retiremos, como dicen algunos, avergonzados porque no traemos ni gavillas ni nada. Pasamos de panzazo. Y qué bueno que llegamos, pero porque casi no llegamos, ¿no? Y no porque nos salven nuestras obras, no se confundan, sino porque nunca nos preocupamos que hubiese evidencia que verdaderamente somos salvos. Hermanos, hay premios. Hay premios. ¿Sí o no nos motivan los premios? Qué bueno, primeramente ver a Cristo, claro, por supuesto, pero Él también ha preparado premios. Todo lo que hacemos, lo malo y lo bueno, ¿qué dice? Va a ser evaluado. Por eso aquí, volviendo a segunda epístola de Pedro, dice versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego los últimos versículos que ya no los voy a leer, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Quiere decir que Pedro en sus últimos días dijo, esto es muy importante y aunque ya lo sepan, se los quiero recordar una y otra vez, porque a veces nuestro cristianismo andamos medios extraviados, medios despistados y no estamos haciendo el máximo esfuerzo en estas 7 características que debe tener un verdadero cristiano. Ya lo tenemos. No es nada de tu esfuerzo humano. Hasta el esfuerzo que está pidiendo Dios, hasta esta diligencia que Dios pide, Él ya te ha dado el poder para hacerlo. Espero que esta palabra sea de utilidad para tu vida cristiana. Viviendo una vida cristiana eficaz. ¿Cómo puedo vivir una vida? Ni le busques allá, acá, para allá. Aquí está claro. Esos 7 elementos. Si nos enfocásemos a esos 7 elementos a través de la oración, del estudio de la palabra y teniendo en cuenta esto, yo creo, hermanos, que Dios nos va a fortalecer y vamos a poder fortalecer a otros y ser ejemplo para otros. Padre Dios, en esta hora te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu siervo, Pedro, Dios, que tú lo tienes ahí en tus brazos, Señor. Que fue sacrificado y la historia dice, Dios, que no quiso morir, Padre, que pidió morir crucificado al revés de cabeza porque decía que no quería morir, que no era digno de morir como su Señor, Padre. Gracias por los siervos que tú has levantado a través de la historia, Señor, que nos dejan estas verdades, que hoy nos recuerda, que hoy me siento privilegiada, Señor, de poder participar con ese sentir que le pusiste a Pedro. Quiero recordarles a ustedes esto siempre. Y hoy tú me permites ser parte de ese deseo, de recordarme a mí y recordarle a tu pueblo que estas cosas son prioridad para nuestra vida cristiana, Señor, y para asegurar que vamos a entrar a tu reino eterno, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les recuerdo que hay Santa Cena este martes a las 7 o 7:30. A las 7:30. Que Dios les bendiga.